Listo, ya se está grabando. Voy a compartir el documento. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están viendo el documento? ¿Me están escuchando? Listo. Bueno. ¿Y el documento se está viendo? Bueno, entonces para el día de hoy vamos a trabajar lo concerniente o lo correspondiente a la unidad 2, operaciones unitarias en la industria de lácteos, del curso de procesos lácteos, obviamente, y esto se articula a la fase 3, selección de operaciones unitarias en procesos lácteos. La agenda prevista para hoy es, en primera medida, vamos a dar una breve referenciación de los contenidos de la unidad 2, las operaciones unitarias en la industria de lácteos. Vamos en un segundo punto a revisar las actividades propuestas. El componente práctico virtual, pues estábamos esperando para hoy que nos den el oficio, entonces no nos ha llegado todavía el momento de esta reunión, confirmando la dinámica, entonces pues de pronto no lo revisamos porque no tengo como el soporte, pero les puedo retomar lo que habíamos hablado en la web primera. Y un espacio para preguntas, aunque las preguntas las pueden ir haciendo en la medida que vamos avanzando. Entonces, la unidad tiene como el objetivo, digamos, es articular este tema de operaciones unitarias, ¿sí?, con la industria de lácteos, cómo intervienen las operaciones unitarias en la industria de lácteos, ¿cierto? Entonces, las operaciones unitarias que se utilizan en general, pues en todas las industrias de alimentos, especialmente transferencia de calor y masa, pero nosotros también trabajamos algo relacionado con el transporte de sólidos y fluidos. Entonces, retomando de sus conocimientos previos de introducción a la ingeniería de alimentos y de pronto en otros cursos y de pronto en la lección de profundización, retomemos el concepto de operación unitaria. Entonces, recuerden que la operación unitaria sucede cuando hay cambios físicos, ¿cierto? En toda una línea de producción hay unos cambios físicos y estos cambios físicos pues se tienen en cuenta o se clasifican de acuerdo a si son cambios físicos en la materia, en la energía o en el movimiento, ¿sí? En cambio, los procesos unitarios se suceden cuando hay cambios químicos, ¿sí? Hay cambios químicos dentro de una línea de transformación. Entonces, si articulamos operación unitaria con procesos unitarios, nosotros tenemos en conjunto un proceso, en este caso, procesos lácteos. Y se entendería entonces que estos procesos lácteos en este caso serían como una secuencia organizada, sistemática, de transformaciones en donde se puede suceder transformación de la materia y pues el propósito de todo este proceso es obtener un producto con unas especificaciones definidas. En nuestro caso entonces ingresa la leche como materia prima, se sucede una serie de operaciones unitarias y de procesos en algunos casos como en la línea de producción de bebidas fermentadas y de algunos quesos maduros, y entonces en conjunto y de una manera organizada nosotros tenemos un proceso lácteo que puede estar establecido para las diferentes líneas de producción.
Entonces se tiene que en conjunto, pues se modifica esa materia prima para obtener este producto terminado. Entonces, en nuestro curso de lácteos, de procesos lácteos, vamos a tener en cuenta la transferencia de calor en aquellas operaciones de pasteurización, evaporación, refrigeración y congelación. Transferencia de masa en centrifugación, homogenización y filtración. Y transporte de sólidos y fluidos, pues todo lo que está en movimiento, que en procesos lácteos se da en el envasado, pero también en el transporte de leche, de crema, de bebidas lácteas a través de tuberías desuerado. Entonces todo ese lapso, ese transporte de esta materia en movimiento tiene que ver con transporte de sólidos y fluidos. Entonces aquí intervienen conceptos de balance de materia y energía, de termodinámica, algo de física, ¿cierto? Porque todas estas transferencias están soportadas en esos conocimientos previos que ustedes revisaron en los cursos de los primeros periodos académicos. Miremos algunos ejemplos en una línea de producción donde podemos observar una transferencia de calor, de masa o de sólidos y fluidos. Entonces aquí esta imagen es tomada del simulador Virtual Plant, que ya no lo tenemos disponible, pero de pronto algunos de ustedes sí lo tuvieron la posibilidad de trabajarlo, y esta es una línea de producción para la pasteurización de leche y también el procesamiento de la crema de leche pasteurizada. Entonces empezamos aquí, empieza con la recepción de leche, hay un primer tamiz, ¿sí? Aquí hay una retención de partículas extrañas o de macropartículas, entonces aquí puede haber una transferencia de masa y una filtración, ¿cierto? Después del tamizado sigue el descremado. El descremado lo vamos a ver más adelante. Aquí interviene la separación de la grasa, de la leche, y tenemos leche descremada y crema de leche. Aquí hay un proceso de una transferencia de masa. Luego, pues almacenamos la crema, si no la vamos a trabajar, pero esta leche pasa a un tanque de almacenamiento de leche, ¿cierto? Y seguramente pasa por un enfriador. Si la leche no se va a consumir o no pasa inmediatamente a proceso, la leche pasa por un enfriador de placas, y entonces se da una transferencia de calor y pasa a almacenamiento de leche. Después de almacenar la leche, estamos en la homogenización, la pasteurización y seguimos para el envasado. En cada una de estas etapas de esta línea de producción hay una operación unitaria que interviene. Si revisamos la bebida fermentada del yogur, aquí se dan operaciones unitarias, pero también se da un proceso unitario desde su concepto, ¿cierto? En conjunto es el proceso de elaboración de una bebida fermentada, pero hay un proceso unitario porque hay un cambio bioquímico y se da en la fermentación. Algunos que conocen sobre las bebidas fermentadas saben que es la adición a la leche fresca, se adicionan cultivos lácticos, y estos cultivos lácticos van a entrar a fermentar la lactosa y a producir una serie de cambios en la textura, el olor, el sabor, el color de la leche. Entonces se da un proceso unitario, pero también están en conjunto las operaciones unitarias. Entonces está la pasteurización, transferencia de calor, homogenización, transferencia de masa. La inoculación pues no tiene como tal una operación unitaria, pero sí influye mucho después de la inoculación y maduración, cuando pasa al tanque de almacenamiento, porque aquí hay un cambio en la viscosidad, y entonces no es lo mismo que por una tubería vaya leche a una determinada viscosidad a que vaya una bebida fermentada con una viscosidad más alta. Entonces incluso hay que saber el tipo de bomba
que nosotros vamos a utilizar para transportar, para que no se dañe todo ese proceso de fermentación al pasar al pasar al enfriamiento y al pasar a la saborización y después al almacenamiento, ¿cierto? A la refrigeración, almacenamiento y luego sigue a la refrigeración para frenar el proceso de fermentación de la bebida láctea. En coagulación, entonces fíjense que aquí sucede lo mismo, hay varias operaciones unitarias, no me voy a detener a revisar el proceso porque en la unidad 3 nos vamos a concentrar ya con estos conceptos de caracterización de la materia prima en la unidad 1, más el papel que juegan las operaciones unitarias y la estandarización de procesos de la unidad 2, vamos a entender mucho mejor el proceso para cada línea de producción, que puede ser de quesos, bebidas fermentadas, leches concentradas. Pero sí quería que miraran que en cada uno de ellos interviene y lo importante que debemos conocer nosotros es qué papel tiene esa operación unitaria, qué variables son necesarias de controlar, cuáles son las condiciones de los equipos y el funcionamiento de estos equipos y cómo en conjunto se articulan. Aquí vemos otra imagen del virtual plan y es la etapa del desuerado. En esta tina que ven a su lado izquierdo, entonces está la masa de cuajada que se va a desuerar, ¿sí? Se va a eliminar el suero y dejar la proteína insoluble de la leche, la caseína, con el resto de nutrientes que se quedaron del proceso de coagulación y por la tubería pasa el filtro, pasa el suero impulsado por una bomba y llega a este tanquecito que se ve aquí como con unas lineecitas gris claro, gris oscuro, y entonces este es un filtro que retiene los gruesos, los gránulos de cuajada que han salido de la etapa de desuero y luego sigue a un tanque pequeño que lo ven ustedes acá al lado del filtro donde pasa el suero. Este proceso aquí hay una filtración, hay una transferencia de masa y en este simulador había un ejercicio de mirar cuál es el efecto de el caudal y la presión de la bomba en el desuere con relación a la textura, a la calidad del grano y al rendimiento quesero que se pueda presentar dependiendo como nosotros y el volumen de filtrado, dependiendo como nosotros manejemos estas variables que indicaban aquí en este tablero. Entonces, esto nos da una idea de que nosotros, además de conocer la línea de cómo se hace un queso, cómo se hace un yogur, cómo se hace la leche en polvo, el arequipe, debemos también conocer cuál es la maquinaria, cuáles son estas operaciones y estos equipos y accesorios que se necesitan para tener en conjunto una línea de producción y cómo de pronto una etapa depende de la otra. En esta unidad también se ven otros conceptos claves. Hay un OBI sobre esto, pero igual tengo un audio también donde explico. Hay un tema bien importante y es la estandarización de procesos en cuanto a la materia grasa. La estandarización de procesos, pues ustedes saben que ayuda muchísimo en tener siempre unos mismos rendimientos, en tener siempre unas características de textura, de sabor, de color uniforme en el producto y además implica el tema de rendimiento en los procesos y el factor financiero en una planta procesadora. Entonces nosotros sabemos que en una planta llegan leches de diferentes rutas de lácteos con diferentes porcentajes de materia grasa y vamos a tener en un momento dado que estandarizar un bache de producción de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica. Entonces, si nosotros tenemos un queso que se debe trabajar con leche descremada, como está aquí el ejemplo de 1.5, vamos a tener seguramente una leche entera en el tanque 1 y una leche descremada en el tanque 2. La idea es saber, o lo que se pretende en la estandarización es conocer e identificar cuánta cantidad de leche del tanque 1 y cuánta cantidad de leche del tanque 2 debo mezclar para que en conjunto me dé un tanque 3 con una
leche estandarizada con 1.5%. Para realizar este proceso se utilizan dos técnicas, la técnica del cuadrado de Pearson y la técnica del balance de ecuaciones. ¿Sí? Entonces es muy importante tener la destreza, y en la unidad 3 ahí vamos a tener la oportunidad de plantear algunos ejercicios que nos permitan tener un poco de práctica en utilizar el cuadrado de Pearson y en utilizar el balance de ecuaciones para conocer las cantidades que se deben pasar. Y no solamente sucede en leche, sino que usted puede también estandarizar un bache de producción de crema de leche, en donde las materias primas son la crema más la leche fresca, descremada o entera, y entonces usted va a necesitar establecer las cantidades. Como les digo, este es un tema bien importante, la estandarización de procesos, porque esto se articula mucho al tema financiero. Y ustedes saben que las plantas, como les mencionaba en la tutoría, en la web pasada, en Colombia tenemos un pago por calidad y bonificamos por calidad a los proveedores, y la resolución indica que la 616 indica que la leche entera debe salir al mercado con 3.2% de materia grasa. Mas, sin embargo, en las plantas se reciben leches con 4.0, 3.5, 3.8, ¿sí? Dependiendo de la alimentación del ganado, dependiendo de la raza, de los cuidados. Entonces, la verdad es que en las plantas ya se tiene como estandarizado cuál es el volumen de crema que yo obtengo mensualmente, y con relación a ese dato, pues allí está como la parte del rendimiento de la empresa, porque usted está pagando por 1 litro de leche, pero a la leche le puede sustraer la crema. Entonces estandarizamos, y una de las de la estandarización, fuera de estandarizar un parámetro como acidez, estandariza la materia grasa. Esto le da a usted un volumen de crema disponible para que trabaje la línea de producción de mantequilla o la crema para repostería. Entonces la gerencia, cuando solicita los informes técnicos, revisa volumen de leche que entró, promedio de materia grasa y volumen de crema que usted obtuvo. Entonces puede dar que el volumen de crema esté por debajo de los rangos que maneja la empresa, y esto puede ser porque no estamos haciendo una correcta estandarización de procesos y estamos sacando unos procesos que no cumplen con la ficha técnica, o porque tenemos unos problemas en calidad en el recibo de materia prima y no ha habido un seguimiento a las rutas de los proveedores, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante atender el tema de la estandarización de procesos. Cuando llega la leche a la planta, lo habíamos visto, ¿cierto? Al principio, la leche es pasada por un tamiz que es una malla, un filtro manual, y ahí se retienen las impurezas más grandes. La leche, sobre todo la que llega en cantinas, pues llega con piedritas, con hierba, restos de zanahoria, de repollo, materia fecal, en fin. Entonces allí se retienen las macroimpurezas, pero después pasa por el clarificador, y el clarificador, que es un equipo clave que está sobre todo en centros de acopio, lo que hace es retener las microimpurezas que tiene, con las que trae la leche, y que pasan a través de ese tamiz que está a la entrada de la zona de recepción o de plataforma. Entonces, esta clarificadora funciona igual que la descremadora, y de hecho las clarificadoras vienen o estos equipos vienen con doble funcionalidad de clarificar y descremar, pero aquí hemos traído solamente el tema de la clarificación. Entonces la leche ingresa por este tubo, este conducto vertical, que es el eje de la clarificadora en este caso, ¿cierto? Esta clarificadora tiene forma de cono y está acompañada de unos discos. Se supone que en cada lineecita, como decir la columna vertebral, va un disco. Lo vamos a ver más adelante aquí en otra imagen, pero la leche entonces ingresa por la parte interior, por el eje central,
hay una fuerza centrífuga y esta leche es desplazada desde el exterior hacia el interior, y de manera que igual las partículas sólidas microimpurezas van cayendo al fondo de la clarificadora. Al final del día, cuando uno destapa la clarificadora, la verdad es que estas y microimpurezas están tan apelmazadas que parece que fuera una colchoneta de espuma, de color crema, de color naranja, porque la leche, sobre todo la que llega en cantinas, tiene muchísima cantidad de microimpurezas. Entonces, sí es necesario clarificar, esto pues le alarga la vida útil porque evita el deterioro, y en los centros de acopio, como les menciono, es clave tener un clarificador para que la leche alcance pues a permanecer un día y se entregue a la planta, pues no todos los días, sino de pronto pasando un día. La descremadora entonces funciona de la misma, digamos que es el mismo fundamento, ¿no? Funciona con una fuerza centrífuga, la leche igual entra por el canal central, y hay una serie de discos. Estos discos, como les decía, tienen unos orificios. Esto debe estar muy bien organizado, digamos, esto tiene una secuencia lógica, estos conitos, estos tienen una secuencia lógica y deben empatar, y deben haber hay unas marcaciones que indican cuál debe ser el orden, y deben quedar muy bien ajustados, porque si no se hace este procedimiento de armar y desarmar de la mejor manera posible este equipo, pues se puede... Es tan fuerte las revoluciones por minuto que el equipo en un momento dado puede llegar a desarmarse y puede causar un accidente, porque estos discos salen como, casi que salen a volar, y esto pueden romper pedazos, digamos que paredes de los tanques, de pronto causar un accidente con una persona. Entonces, estos equipos siempre están a cargo de personas con experiencia, que manejan, antiguos, que conocen la planta, y uno, la verdad, no delega esta función a una persona, digamos, nueva, ¿cierto? Entonces la leche entra por el conducto central, ¿cierto? Empieza a girar, la descremadora empieza a girar sobre su eje con fuerza centrífuga, y llega un momento dado en que la crema llega como hasta el centro de la descremadora y se adhiere hacia la parte interior, digamos, y sube para descender. Tiene dos salidas. Por la salida superior sale la crema, y por la leche descremada sale por la parte inferior. Acá lo vemos también más gráficamente, entra la leche entera, la crema sale casi siempre estas descremadoras tienen dos salidas, una al lado derecho, la otra al lado izquierdo. La salida de la crema es por la salida más, pues, superior, y la leche descremada sale por la parte baja. ¿Qué hay que tener en cuenta en este proceso, en esta, operación de descremado? Hay que tener muy en cuenta las revoluciones por minuto de la máquina, por ejemplo, la temperatura a la cual ingresa la leche, ¿sí? La cantidad de materia grasa que se tiene allí que vamos, de la leche que se va a descremar, ¿cierto? Y especialmente las revoluciones por minuto, la densidad de la leche, la temperatura, hacen que sea mayor o menor la cantidad de crema, y por ende más eficiente el proceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la temperatura de la leche ideal es de 30 grados centígrados, pero si aumentamos esta temperatura a la leche, de pronto puede bajarse la cantidad, el porcentaje de materia grasa de la crema. La máquina sigue funcionando, pero la crema puede salir con un menor porcentaje de materia grasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mayor temperatura los glóbulos grasos tienden como a dispersarse un poco más, y entonces el descremado no va a ser eficiente, ¿sí?
Entonces, la crema sale con unos porcentajes entre 35 y 40% de materia grasa. Entonces, ese es un parámetro y un indicador de calidad del cual debemos estar pendientes en la planta. En la medida en que estos parámetros se bajen, que la crema tenga, por ejemplo, 30% de materia grasa y la leche descremada tiene más o menos 0.02, 0.05% y me llegue a mí a salir en 1%, pues algo está fallando con el equipo. También el rendimiento. Si tenemos una leche de 4% de materia grasa y metemos 100 kilos de leche, de pronto tendremos 10 kilos de crema con 40% de materia grasa. Entonces, todos estos datos son importantes porque en un momento dado entran a ser objeto de análisis en la medida en que no tengamos esos parámetros de referencia y tendremos que entrar a revisar si son las revoluciones por minuto, si es la temperatura de la leche, si es el porcentaje de materia grasa de la leche, si es la densidad, qué es lo que está fallando para que no nos den como dentro de estos márgenes en este equipo. Otra de las operaciones unitarias que mencionamos es la homogenización. Entonces, ustedes saben que la homogenización pues viene como de la palabra homogenizar y básicamente un sinónimo podría ser unificar, ¿cierto? Como uniformidad en el producto, es decir, que todo el producto esté como uniforme y no haya posibilidad de que se den fases dispersas, ¿no? Que haya separación de fases. Entonces, básicamente la homogenización, lo que pretende en la homogenización es disminuir el tamaño del glóbulo graso que tiene la leche. Entonces, en el primer círculo estamos viendo un glóbulo graso, digamos que normal, de una leche cruda. Ustedes lo ven que tiene mayor diámetro y está de manera, pues, no hay uniformidad, hay unos pequeños, hay unos grandes. Entonces lo que se sucede es que esto trabaja con un pistón a determinada presión y lo que se busca es que la leche ingresa por este conducto, que están viendo la flechita azul, ingresa por ese conducto y pasa por este orificio muy pequeño. Cuando pasa la leche por este orificio muy pequeño, donde están estas dos flechitas hacia la derecha y hacia la izquierda, este pistón empieza a hacer una presión supremamente grande y fuerte y seguida y pues consecutiva. Al ejercer esta presión tremenda, lo que hace es disgregar el glóbulo graso y lo saca en diminutos partículas que la verdad quedan, por decirlo de alguna manera, indefensas, ¿sí? Quedan indefensos porque ya no se pueden disgregar, volver a agrupar porque quedan muy pequeños. Esa es una de las razones por las cuales la leche pasteurizada en bolsa o larga vida que uno tiene en su casa, digamos, ya comercializada, y uno la va a calentar y de pronto llegar a hervir, pues no se forma una capa de grasa, una capa de nata, ¿no? Es de pronto muy delgada y es porque se ha sucedido un proceso de homogenización. ¿Por qué se utiliza esto en la industria láctea? Porque necesitamos primero darle uniformidad al producto, tratar de mejorar el color y que sea un color como neutro. La grasa siempre le imprime un color amarillo a todos los productos, entonces tratamos de bajar un poco esa tonalidad amarilla, pero lo más importante es evitar el ranciamiento de esta materia grasa y por tanto tratar de darle más estabilidad al producto y alargar un poco la vida útil o evitar que se deteriore y que las lipasas, al ver estos cúmulos de grasa, digámoslo así, provocativos, entren a deteriorar esta leche. Entonces, tiene como esos propósitos. ¿Qué controles hay que tener aquí? Un control clave es la temperatura a la cual ingresa la leche. Entonces, debemos tener una temperatura de más o menos 55 grados centígrados, 50-55, para poder lograr un proceso eficiente. ¿Sí? Entonces,
Hasta aquí llevamos el clarificado, descremado y homogenizado. Vamos a mirar la pasteurización a través del pasteurizador de placas, pero vamos a revisar esto en conjunto, cómo intervienen estas tres operaciones en conjunto con el pasteurizador. Aquí vemos una imagen, digamos, de lo que sería de pronto una sección de pasteurización. Puede ser para destino para quesos o puede ser en la misma zona de plataforma. Generalmente en las plantas lecheras todos los equipos están en articulación, ¿sí? Están engranados uno con el otro y están o en la zona de plataforma o en una línea de producción preliminar, y de allí pasan a los diferentes procesos específicos. Aquí alcanzamos a ver un pasteurizador de placas con su serpentín. Aquí en esta otra imagen vemos un homogenizador. Bueno, vamos a explicar cómo intervienen estos tres equipos en todo el sistema, cómo las tres operaciones unitarias se conjugan aquí en una línea de producción de los procesos lácteos. Voy a mirar un momentico que veo que creo que habían personas que estaban pendientes por entrar, para que no se pierdan como esta explicación, y aprovecho pues para preguntar si tienen alguna pregunta hasta este momento. Porque ya le di entrar a los que estaban en espera. Voy a mirar en el chat si hay alguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta. Entonces voy a retomar. ¿Me pueden informar si están viendo mi pantalla, por favor? Si pueden utilizar sus micrófonos. Sí, señora, profe. Listo, sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos en una planta de lácteos, seguramente nos vamos a encontrar con este escenario, ¿sí? Este escenario, como les digo, articula todo, digamos, todas las operaciones unitarias, y en un momento dado es como la base de la planta, y de allí puede ser que salga la línea de producción de leche para consumo, la leche pasteurizada, o también salga leche destinada a las bebidas lácteas o destinada al proceso de quesería, ¿sí? O incluso leche para la crema de leche para repostería. Entonces, en todas las plantas, la imagen número 3, ¿sí? Es un pasteurizador de placas. Este es el pasteurizador. ¿Cuál es la función del pasteurizador? Pues es que la leche sea sometida a una temperatura de superior, muy superior, de 72, 74 grados centígrados, con el fin de eliminar todos los microorganismos patógenos que pueda tener la leche y pues por ende alargar la vida útil, ¿cierto? Entonces, este es el pasteurizador de placas, que es el que comúnmente se utiliza en la industria láctea. Este tiene una serie de placas que ustedes están viendo aquí, parece como un acordeón, ¿cierto? Y tiene 4 cuerpos que están divididos por estas franjas azul o grises que se ven aquí, que yo las estoy señalando con el cursor, no sé si las vean, que hay 1, 2, 3 y 4 3 divisiones y me dan 4 cuerpos. Se llaman los cuerpos del pasteurizador, y este enrollado pues es el tubo de retención, es el serpentín, que es el que hace la retención de la leche a determinada temperatura, y en últimas pues es el que produce que se dé la pasteurización de la leche. Complementario a estos equipos, bueno, el equipo número 4 es la descremadora, el equipo número 5 es el homogenizador, 7 pues es un accesorio, es la bomba, el 2 también es la bomba, el
tanque 1, el 1 es el tanque de balance. ¿Qué es el tanque de balance? El tanque de balance es el tanque que va regulando el volumen de ingreso de leche a todo este sistema, ¿sí? Regula este ingreso de leche pues para poder garantizar que el equipo se comporta o que todo este proceso se ha dado en las mejores condiciones y sobre todo que pues a toda la leche ha pasado por el mismo tratamiento. Entonces este es se le llama tanque de balance y está alimentado por un tanque de almacenamiento de leche que seguramente fue el que ingresó a la planta, ya pasó por el clarificado, de pronto ya lo enfriaron y está en espera pues para hacerle este tratamiento preliminar y seguramente después estandarizar y pasarlo para quesería, para yogur, para lo que sea, ¿cierto? Entonces, anterior a este número 1 y a este tanque de balance, nos vamos a imaginar un tanque de 10.000, de 15.000 litros, de 20, de 3.000, que está listo para ser procesado o para ser sometido a todas estas operaciones unitarias. Complementario a esto, pues tenemos dos accesorios, dos equipos que son el medio de calentamiento que lo hace una caldera, ¿cierto? La caldera es el que es la fuente de calor, la fuente de energía, y el medio de enfriamiento que es el banco de hielo. El banco de hielo es el encargado de enfriar el agua y luego transportarse por la tubería para los diferentes procesos, ya sea esta rutina o de pronto se necesita en una tanque de doble camisa pues para enfriar, por ejemplo el arequipe lo vamos a enfriar, entonces cerramos la llave del vapor y metemos la llave del agua fría que viene del banco de hielo. Entonces vamos a empezar. Les había dicho que la leche entra al tanque de balance, ¿sí? Es la que va regulando, pasa por una bomba, ¿cierto? Pasa por una bomba y sigue esta línea azul oscura, la azul oscura. Si ustedes se dan cuenta, esta línea azul oscura no llega al primer cuerpo, ¿no? Llega al segundo cuerpo. La leche va digamos, de izquierda a derecha. Vamos a seguir ese recorrido y vamos a mirar primero el zigzag que está en la parte de abajo. Entonces la leche va de izquierda a derecha y estamos entrando ahorita al segundo cuerpo. Esta leche viene de ser enfriada, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la habíamos enfriado para evitar que se contamine, que se deteriore? La leche pues es altamente perecedera, es un caldo nutritivo excelente para desarrollo de microorganismos, de E. coli, de salmonela, de listeria, bueno, en fin. Entonces, lo que está es fría, pero hace falta pasteurizarla. Entonces la leche entra, digamos, a unos 12 grados, 10 grados, hasta 4 grados suele entrar, y entra por este conducto azul, por esta rayita azul, y entra al segundo cuerpo. ¿Qué pasa en el segundo cuerpo? Aquí ya estamos en proceso, ¿cierto? Entonces aquí lo que se sucede es una transferencia de calor, porque la leche que ya entró y que ya se pasteurizó y ya salió, que salió donde dice almacenamiento, o sea, la leche da todo este camino en U, digamos, es una U torcida. Entonces hay una transferencia de calor y la leche que entró en 12 grados centígrados, por ejemplo, o en 4 grados, tomó el calor de la leche que venía saliendo y sube su temperatura, y la temperatura sube más o menos a 35 grados centígrados. A esa temperatura o sea, esa temperatura que alcanza es ideal para que la leche sea descremada. Entonces sale de este cuerpo del pasteurizador, del segundo cuerpo donde entró, ven que se va la línea y llega a la descremadora, que es el equipo número 4, porque ya tiene 35 grados, entonces se descrema, entra leche descremada, la que necesitemos, y vuelve y se devuelve y entra nuevamente al pasteurizador y entra al tercer cuerpo. En este tercer cuerpo la temperatura ya va a ser un poco mayor, alcanza una temperatura mayor, porque la leche que le pasa el calor, digamos que hay esa transferencia de calor, viene más caliente.
viene más caliente y entonces la leche sube de 35 grados centígrados, sube a 60, 55 grados. En el tercer cuerpo alcanza los 55, 60 grados y vuelve y sale, y miren la flechita que yo voy siguiendo, y entra al equipo número 5, que es el homogenizador. Aquí se sucede la homogenización de la leche. Ya homogenizada la leche, entonces se devuelve y entra al cuarto cuerpo. Aquí en este cuarto cuerpo ahí se da la etapa de pasteurización. Entonces aquí la leche alcanza una temperatura de 72 grados centígrados. ¿Y de dónde la toma? Si ven unas flechas rojas, las flechas rojas indican que es la fuente de energía, que es el agua caliente que viene de la caldera, ¿sí? Y le transmite a través de transferencia de calor. Entonces se da que esta leche que estaba en 60 en el tercer cuerpo, llega aquí y sube a 72, 74 grados centígrados máximo y sale al 6, al número 6, que son los tubos de retención. Aquí se retiene durante 15 segundos a esa temperatura, pues para garantizar que la leche se pasteurice totalmente. Una vez, si esto no sucediera, los equipos tienen una alarma, digamos, se dispara el equipo, suena la alarma y la leche automáticamente hay un sello de seguridad y se devuelve nuevamente al tanque de balance en el efecto en el que hubiera algún problema, se fuera la energía, mientras cambian la planta, cualquier situación que se diera y que el equipo detecte que esta leche no ha alcanzado la temperatura ideal, pues igual esto tiene un tablero de control, tiene un gráfico que va marcando la temperatura y pues de allí los supervisores estar pendiente de ese gráfico. También hay unas pruebas de laboratorio, la prueba de fosfatasa, la prueba de peroxidasa para mirar si las temperaturas han sido adecuadas. Una vez que ya se ha pasteurizado, sale y la bomba número 7, ¿cierto? La bomba que está aquí número 7, impulsa la leche y entra nuevamente al pasteurizador. Si ven que entra y entonces viene a una temperatura pues de 72 grados centígrados. El que venga a una temperatura de 72 grados centígrados es el que hace que esta leche que va entrando, que les había explicado anteriormente, suba su temperatura a 60 y por eso pueda salir al homogenizador. Sigue avanzando la leche que ya está pasteurizada y pasa al segundo cuerpo y entonces aquí ya perdió algo de calor, ¿no? Porque se la pasó a la que entraba por el tercer cuerpo. Aquí esta leche ya viene más o menos como en 40, 50 y hay una transferencia de calor y por eso es que la leche que acababa de entrar, que yo les mencionaba al inicio de la explicación, alcanza una temperatura de 35 grados centígrados y puede salir a la descremadora. Entonces, fíjense que la leche que entró en el circuito es continuo, entonces es la que sube la temperatura. Esta ya va como en 30, pasa al segundo cuerpo y llega más o menos como al primero como a 12 grados centígrados. Y aquí, fíjense que hay una línea azul clara. Esta línea azul clara es agua del banco de hielo. Entonces aquí viene agua muy fría, hay una transferencia de calor y esta leche que venía en 12 grados centígrados, entonces sale más o menos con una temperatura de 4 grados y va a la temperatura, va al tanque de almacenamiento para destinar al proceso pues ya que quiera la planta. Con relación a esto, ¿hay alguna pregunta, algo que les surja inquietud, que lo podamos revisar? Voy a mirar si en el chat hay alguna pregunta. Perdón un momentito. No, me dicen que todo está claro. Listo. Entonces, fíjense que cómo hay una articulación, ¿sí?, de todas estas operaciones unitarias en una sala de proceso.
Primero las vimos independiente, independiente cómo funciona y cuál es el fenómeno de cada una, y después ya las vemos en conjunto. Básicamente esta unidad 2 entonces se trata del estudio un poco más en detalle de cada una de estas operaciones. Ahí cómo se da la parte de la transferencia de calor, van a recordar esos cálculos de calor, cómo se da el descremado, cómo se da la homogenización y cómo se sucede cómo se da la estandarización de procesos, especialmente en materia grasa, a través del cuadrado de Pearson y del balance de ecuaciones. Entonces, de eso se trata esta unidad 2. Ese material de apoyo en la unidad 2, pues tiene bastante información como clara, ilustrada, y tiene ejercicios incluso de cálculos que se utilizan mucho en esta industria. Nosotros debemos, como ingenieros de alimentos, pues bueno, no tanto que nos pongamos a diseñar la descremadora ni a diseñar el pasteurizador, porque pues no es nuestro perfil, pero sí es importante que nosotros conozcamos cuál es el objetivo de cada equipo, qué puede pasar si no funciona este equipo de la mejor manera posible, qué puede pasar si las temperaturas de ingreso a los determinados equipos no son los adecuados, si en este caso, por ejemplo, las revoluciones por minuto no son las adecuadas, si la presión aquí en el homogenizador no es adecuada, qué puede pasar si la temperatura de la leche no es adecuada, ¿cierto? Acá igual, ¿qué sucede, por ejemplo, con el tiempo de muerte térmica si de pronto hay un descuadre en el pasteurizador, hay un bajonazo de energía o algo? ¿Qué puede pasar? ¿O cuáles son los tiempos de muerte térmica que garanticen que sí este pasteurizador está cumpliendo con su función? Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos este tema y que sepamos, por ejemplo, la importancia de las bombas, la importancia de qué tipo de bomba debemos utilizar para que no afecte de pronto la textura de un producto, no afecte los rendimientos. En el caso del queso, por ejemplo, en el desuerado, qué tipo de bomba nosotros utilizaríamos aquí. Perdón, me devuelvo acá. ¿Dónde está el desuerado? Se me perdió, pero ¿qué tipo de bomba utilizaríamos nosotros en el desuerado para que la cuajada no se destruya? ¿Qué tipo de bomba utilizaríamos para empacar un yogur que ya está viscoso, tiene buen aroma, buen sabor y sobre todo la textura, para no irnos a tirar la textura por una bomba que le dé un tratamiento muy fuerte o un agitador que no tenga un motorreductor con revoluciones por minuto escalonadas de manera que no vayan a dañar las 7 horas de fermentación? O sea, esas cositas, la prensa neumática en el prensado de quesos, qué tipo de presión, cómo debemos, si la temperatura de la masa del queso debe estar caliente, debe estar fría. O sea, esas variables de control son claves desde la ingeniería de alimentos para que nosotros en conjunto con un equipo interdisciplinario que puede ser el ingeniero mecánico, el ingeniero de mantenimiento o el operario que más sabe, el que más conoce en su planta y se conoce todos los dejes y manejes de cada equipo, pues que cuando a uno le pregunten, uno pues tenga siquiera como la idea de cuál es la función de estos equipos y qué puede pasar en un momento dado si no se han controlado ciertas variables, porque esto influye directamente en la calidad del producto lácteo y en los rendimientos. Y déjenme decirle, pues no me dejan mentir de pronto los que trabajan en planta, que a uno lo miden mucho por rendimiento. El rendimiento quesero, el rendimiento en el yogur, el rendimiento en la leche, los desperdicios, las devoluciones, porque pues ahí está la rentabilidad del negocio. Entonces es importante como que tener a toda la planta en la cabeza y saber cuál es el rol que desempeña cada equipo y cada operación unitaria dentro de todo el proceso, articulado al proceso unitario que puede darse en algunas líneas de producción. Bueno, aquí este esquema es como un poquito más, pues es plano, pero es básicamente
es la misma, digamos, descripción que yo les hacía anteriormente, pero acá lo hicimos a través de un esquema, ¿cierto? Esto lo tomé de una capacitación de la ingeniera Carolina León, que precisamente ella maneja el curso de balance de materia y energía y de termodinámica. Entonces aquí este es el tubo de retención que yo les hablaba, ¿cierto? Aquí está la etapa de calentamiento. Ella habla de la etapa de regeneración porque hay una transferencia de calor y al final es una etapa de enfriamiento. En las etapas de regeneración se sucede el descremado y la homogenización. En el enfriamiento ya es cuando salen al proceso. Y aquí este es el tanque de balance, donde dice ingreso leche cruda, es el tanque de balance que yo les estaba mencionando. Este es el termómetro que les decía que se dispara de alguna manera, tiene un sello de seguridad y en la medida en que este termómetro se baje la temperatura, pues se dispara y toda la leche se devuelve al tanque de balance. Aquí está la misma imagen, pero digamos el mismo concepto, pero con otra imagen. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? O si no, pasamos al segundo punto, que son las actividades propuestas. No, me dicen que no hay preguntas, ¿cierto? Bueno, entonces avanzamos con las actividades propuestas. Para este curso tiene 3 actividades colaborativas. Lo correspondiente a la unidad 2, que es la que está en curso, lo correspondiente a la unidad 3, que ya es como la aplicación de estas operaciones unitarias a los procesos lácteos y la evaluación final. Entonces, en estas actividades, la estrategia que se maneja es estudio de caso. Entonces, se plantea un caso en un escenario imaginario, porque esto no se sucede en la realidad, o sea, no hay ninguna empresa que se llame La Promesa ni nada de eso, sino que simplemente se hace como para recrear al estudiante en un escenario que se imagine que está en una industria láctea y que se le puede presentar situaciones por resolver. Siempre estos estudios de caso van encaminados a que se identifique cuál es la causa del problema, cómo se puede resolver o atender esta situación y cuál es la incidencia de ese problema en los procesos lácteos. Es decir, qué puede pasar si nosotros no lo detectamos a tiempo o lo detectamos pero no le encontramos una solución, cuál puede ser el efecto tremendo perjudicial en los procesos lácteos, en una u otra línea de producción. Entonces, casi siempre estos casos o este caso se plantea en una situación global, un contexto imaginario global y a partir en esta unidad tenemos un contexto base y a partir de ese contexto base tenemos 3 situaciones por resolver. Uno que se relaciona con necesidades de frío, el cálculo de unas necesidades de frío, el 2 con el descremado de la leche y el 3 con la homogenización. En algunos casos hay algunas preguntas orientadoras, que es creo en el caso 3 de homogenización. Estas preguntas orientadoras tienen como propósito encarrilar al estudiante, direccionarlo y orientarlo hacia dónde debe estar la búsqueda de la causa del problema y la alternativa de solución. Entonces ayuda mucho resolver estas preguntas porque de pronto en la respuesta a estas preguntas están de alguna manera, perdón la redundancia, la respuesta a la situación, a la identificación del problema y a la alternativa de solución. Entonces, el primer caso, allí en la guía, los que ya han tenido oportunidad de revisar el estudio, se dan cuenta que se trata de el cálculo de la cantidad de hielo necesaria, la cantidad de hielo del banco de hielo que se necesita para enfriar 15,000 litros de leche que han llegado a la planta. Allí en la guía en realidad
Este cálculo no tiene misterio porque la guía les da todas las orientaciones y el paso a paso a seguir. Allí les dice, haga esto, luego multiplique, luego divide, luego resta, ¿sí? Lo único que deben tener en cuenta es, por ejemplo, revisar las unidades de medida, ¿cierto? Y hacer conversiones, porque casi siempre hablamos y reportamos datos en masa, pero nos están dando volumen. Entonces, volumen es igual a masa, densidad es igual a masa sobre volumen, y entonces si sabemos la densidad de la leche y tenemos el volumen, podemos encontrar la masa, despejamos la masa. Y otro dato importante es la eficiencia del equipo, que es del 82%. O sea que en algún momento dado, los cálculos que ustedes van encontrando van a tener que tener en cuenta la eficiencia del equipo, que no es del 100%, sino del 82%. Lo interesante de este caso, pues además de que ustedes recuerdan en la parte del cálculo de las necesidades de calor, pero en este caso representadas necesidades de hielo, son las preguntas que deben resolver, porque estas preguntas pues los llevan a analizar qué pasaría si el enfriador no funciona, qué pasaría con la leche si el enfriador no funciona, cuáles son los cuidados que yo debo tener, cuáles son las variables de control que debo tener en cuenta cuando hago un proceso de enfriamiento, o también pues en un momento dado de pasteurización. Entonces, lo importante de este caso es, por eso les coloco revisar el material de apoyo de la unidad 2, porque allí está como el fundamento teórico, están los ejemplos de los cálculos, e incluso la guía les dice cómo hacer el cálculo. Digamos que ese no es como la parte álgida, por decirlo de alguna manera, porque allí está la ruta a seguir, pero deben tomar estos datos y tomar en general el concepto del enfriamiento y de la pasteurización para resolver las preguntas que aparecen allí en el caso, y pues concluir sobre este caso. Con relación al caso 2, descremado de la leche, igual, entonces allí se plantea un problema, y es que la descremadora está obteniendo una leche con un porcentaje de materia grasa muy alto. Entonces, eso quiere decir que algo está fallando en la descremadora. Entonces, la sugerencia es revisar qué se sucede en el descremado, cuáles son las condiciones o los aspectos que hay que tener en cuenta para descremar la leche, que algunos de ellos los mencioné. Investigar entonces por qué puede pasar que una leche, al ser descremada, salga con unos márgenes o niveles de materia grasa muy por encima de lo establecido, que debe ser 0.02, 0.03, máximo 0.05, y creo que nos está saliendo con 1.5% o 2% de materia grasa. Efectivamente algo pasa, ahí estamos perdiendo platica. Entonces hay necesidad de resolver algunas preguntas que les van a... entonces, las preguntas son básicamente eso: indagar y argumentar y establecer cuáles son las razones por las cuales se está dando esos resultados y qué controles se deben implementar para subsanar ese inconveniente. Y pues, ¿qué pasaría entonces en los procesos lácteos si este problema llega a presentarse, ¿no? ¿Qué pasa en todo ese engranaje de un proceso lácteo donde la descremadora me está fallando? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo me puede afectar a mí en mi trabajo? Y la verdad digo en mi trabajo porque cuando uno llega a la planta y le dicen, oiga, ingeniera, la descremadora sacó la mano, uno allí ya empieza como perdón, ¿qué hago? Empieza ya a atar cabos, y tiene uno que tener un plan en su cabeza de qué es lo primero que tengo que hacer. Lo primero que tengo que hacer es mirar si ya salió la producción, qué leche me falta, qué le está pasando a la descremadora y qué voy a hacer mientras, pues para devolver la leche, o qué voy a hacer para que no solucionar el inconveniente, que muy seguramente es de tipo de accionar de la máquina. Puede darse que, por ejemplo, el operario no armó bien la máquina, no la armó bien, no la tiene calibrada, no tiene calibrado el tornillo, la temperatura de la leche está entrando muy fría, y entonces la crema se está saliendo en la leche y no en la crema, porque la temperatura de ingreso está en 20 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasó allí?
el operario es nuevo, es descuidado, ¿qué está sucediendo? Entonces fíjense que sí incide, mientras usted pone en orden otra vez la casa, usted sí tiene problema en los procesos, pues en el funcionamiento de la planta. Y el tercer caso es un caso relacionado con la homogenización. Entonces se hace la homogenización de una crema de leche y resulta que se está presentando un problema de sinéresis, que el problema de sinéresis se piensa que es causado a que hay fallas en la homogenización. Entonces, pues la ruta a seguir es documentarse sobre la homogenización, identificar el problema que lo dice el caso. Aquí vamos a responder unas preguntas orientadoras porque nos pueden ayudar a dilucidar las razones y las soluciones, y luego contestamos a las razones por las cuales se está presentando la sinéresis en la crema de leche, argumentamos las alternativas de solución y qué puede pasar pues con esta sinéresis, qué puede pasar en el mercado si sacamos una crema de leche con sinéresis, que la sinéresis es que hay una separación de fases y está desuerada. Entonces, ¿qué puede pasar? Digamos, una ama de casa que abra su crema de leche y primero le salga una cantidad de suero y al final esté la crema. Pues si va a ser una receta, una formulación culinaria donde todo vaya al fogón, pues como que no hay problema, ¿cierto? Pero si va a montar, por ejemplo, una crema pastelera para unas fresas con crema o para un crepes o algo, no lo duden que Crepes and Waffles llamaría a la planta a quejarse, que mire que la crema está saliendo desuerada. Entonces fíjese que sí es interesante tener en cuenta cómo interviene cada una de estas operaciones, y en este caso no nos vamos a preocupar por las variables de control en el proceso porque esto lo vamos a ver en la unidad 3. Aquí vamos a ver qué puede pasar si no controlamos el buen funcionamiento de estos equipos y de la operación unitaria que está involucrada en cada equipo. Esos son los 3 casos que debemos resolver. Entonces resolvemos estos 3 y presentamos el informe final. Este informe final pues debe contener la portada, muy importante, con los integrantes que participaron en el desarrollo de la actividad. El que no participó, pues agradezco mucho que no lo vayan a anotar, por favor, no lo vayan a incluir en la portada. Un informe de los resultados. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Aquí presentan el caso 1, luego el caso 2, luego el caso 3 en el mismo documento y unas conclusiones generales de la actividad y una bibliografía. No se les olvide incluir citas bibliográficas en el documento, porque para argumentar estos 3 casos seguramente van a necesitar consultar el material bibliográfico, y es importante darle el crédito al autor. Aquí hay muchos fenómenos que ya los han estudiado. Nosotros lo que estamos es aquí conceptualizándolos. Entonces sí es muy importante que el documento tenga las citas bibliográficas del caso. Se ven a veces documentos que tienen como 20 bibliografías, pero no tienen una sola cita en el documento, y hay muchas afirmaciones que uno sabe que son de fuentes bibliográficas, y eso no es que esté mal, pues para eso son las fuentes bibliográficas, ¿cierto? Para consultarlas. Lo interesante allí es que le demos el crédito a los autores que estamos consultando. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas que puedan surgir? Igual pues la invitación es a que revisen el caso, revisen la guía, revisen los contenidos, ¿cierto? Los contenidos ayudan mucho a hacer una revisión preliminar del contenido, y pues después empiezan a trabajar en la resolución de cada una de estas situaciones. Tenemos 3 semanas para resolver este caso, ¿cierto?
esta actividad colaborativa, entonces pues es importante que no nos coja el tiempo. ¿Todos debemos participar en cada uno de los estudios de caso? No, no necesariamente, Joana. Pueden, a ver, hago una claridad. Más bien la pregunta es, cada uno puede, la realimentación que daría es la siguiente. Cada uno puede aportar en el desarrollo de un caso, pero todos están en la obligación de revisar el trabajo de los compañeros para validar si lo que está planteando es adecuado, es coherente, está bien, concuerda con la guía de actividades, si está haciendo lo que la guía está solicitando, ¿sí? Porque el inconveniente que se da es que cuando las personas, y es, digamos que es organizado que cada quien resuelva un caso, eso agiliza mucho, eso eficientiza el trabajo colaborativo. La debilidad que yo veo en esta dinámica es que cada uno se encarga de un caso, pero no revisan los demás, o sea, no, se desentienden totalmente. Entonces, los puntos por participación después al final se ven disminuidos. ¿Y por qué se ven disminuidos? Y a veces me dicen, pero tutora, yo participé, yo resolví mi caso y mi caso estaba bien, ¿por qué saqué tan poquito? ¿O porque saco igual que los demás? Entonces es porque la participación debe ser participación individual, claro, aporto en la resolución de un caso, pero estoy pendiente de lo que mis compañeros también están haciendo, porque al final eso es consolidado y el grupo y el producto se entrega a nombre de todos. Entonces, si hay un caso que estuviera de pronto con debilidades, de alguna manera la responsabilidad es de todos, porque no miraron que la estudiante o el estudiante no atendió las recomendaciones de pronto dejadas en la realimentación o ya sea que las haya dado el docente o que ustedes le hayan dicho, o de pronto una de las estudiantes se encargó del caso 2, pero resulta que entró el último día con el caso 2, ve aquí dejo mi caso, ya salí de responsabilidad, hasta luego, y lo entrega tardísimo, de manera que el que está consolidando pues se ve a gatas para organizar un trabajo de última hora. Entonces fíjense que en cierta manera hay una responsabilidad compartida de todos, ¿no? Pero efectivamente sí pueden repartirse los casos, pero es importante que revisen lo que están haciendo los compañeros, no solamente se responsabilicen de atender un caso y el resto del trabajo pues no dan cuenta, porque por eso a veces los trabajos son débiles y las notas son bajas, porque en conjunto la estructura del trabajo pues no es buena. Hay casos que no tienen citas, entonces en el caso 2 no tiene citas, no reportan la bibliografía, no resuelven las preguntas orientadoras y nadie se da cuenta de eso, nadie se percata de eso. Y la nota pues afecta a todo el grupo. ¿Alguna otra pregunta? El componente práctico va a servir. Bueno, sí. Joana, bueno, comento en lo que viene avanzando la escuela, que nos hace falta es como el documento oficial que esté, pues, que venga de la decanatura o de la Dirección Zonal de Laboratorios, Zonal no, Nacional de Laboratorios, y por eso pues no hemos dado como esta información de carácter oficial. En términos generales, el componente práctico se sigue, o para este periodo se ha contemplado igual un componente práctico virtual, ¿sí? O sea, todo el mundo tiene acceso al componente práctico virtual, todos lo pueden hacer virtual y de hecho lo deben hacer virtual, pero hay una segunda alternativa y es que se están haciendo las gestiones para poder programar unos componentes prácticos presenciales que no van a ser en todos los centros. No van a ser en todos los centros porque no en todos los centros la UNAD tiene plantas piloto, ¿cierto? Entonces, como no tiene plantas piloto, no todas las ciudades, las universidades con las que contrata la UNAD
han habilitado los convenios. Entonces, en algunas ciudades no es posible hacerlo. Entonces, se tiene proyectado trabajar en Popayán, en Medellín y en Bogotá, ¿sí? Porque allí tenemos plantas piloto y podemos disponer y tenemos autorizados los protocolos de bioseguridad para el ingreso de las personas con un aforo que creo que depende del tamaño de la infraestructura en cada planta. Entonces, no es obligatorio ir al componente práctico presencial, no va a ser obligatorio precisamente porque no todos pueden acceder al laboratorio y solamente pues como no se puede obligar a que vayan a la parte presencial, entonces se va a mantener como línea base el componente práctico virtual para todos, ¿sí? Cuando salga la circular con todas las, digamos, pues ya avalado, ya con el visto bueno la decanatura y que uno pueda asegurar y aseverar que va a ser de esa manera, pues lo publicamos en el foro. De hecho, hacemos una web para informar a los estudiantes cómo va a ser la dinámica, pero en principio está planteado de esa manera, Johanna. Hay un componente práctico virtual, el cual todos, pues, entre comillas, lo deben hacer. Ese no se ha movido porque no estamos totalmente en la presencialidad y se está pensando en trabajar en 3 lugares: componente práctico presencial. Para los estudiantes que se inscriban, no es obligatorio asistir a ese componente presencial. Ese es como lo que tenemos hasta ahora, que vuelvo y lo digo, hace falta que nos lo manifiesten por escrito, pero más o menos eso es lo que nos han informado en el componente. Y pues sí se va a controlar como el aforo, entonces no quiere decir que se inscribieron 20 y como el aforo es de 5, 15 no van, no, simplemente pues se van a hacer otras sesiones y precisamente como van a haber varias sesiones por el aforo, por el tema de número de estudiantes, pues no se van a hacer de pronto todas las 18 horas de componente práctico o las 12 o las 16 horas, sino que se va a hacer, pues es un componente como un poco más reducido para que alcancen a pasar todos por es decir, una sesión de 18 horas de pronto se va a bajar a 12, ¿sí? Entonces eso hace que no se, de pronto en algunos casos no se puedan hacer todas las prácticas. Estamos trabajando en eso, estamos, pues esas son las orientaciones y estamos ahorita trabajando en una guía para el componente práctico presencial que no tenga todas las prácticas que se trabajaban normalmente antes de la pandemia. Entonces supongo que va a ser la dinámica y esperamos que para el 1 de octubre ya tengamos una comunicación oficial que podemos replicar con toda la seguridad. Lo que yo les estoy diciendo ahorita, podremos decirle que es como una información no oficial que puede servir como referente y como orientación de lo que de pronto se puede hacer, pero no hay una comunicación oficial que me soporte lo que yo les estoy contando ahorita. Por eso ese punto pues no lo traté muy al detalle, sino que respondiendo la pregunta que tú haces, Johanna, que es normal que se hagan esas preguntas, eso es perfectamente válido. Pues ya estamos en septiembre, entonces sí, uno ya va mirando, esa es la situación. Bueno, este documento lo voy a compartir en los foros también, el enlace de grabación, y voy a compartir un audio también que se hizo el periodo pasado para explicar un poco más en detalle el tema del cuadrado de Pearson, ¿vale? Que les quede un poco más claro, aunque ese tema del cuadrado de Pearson lo vamos a trabajar en la unidad 3. ¿Alguna otra pregunta de pronto? No, profe, todo claro. Listo, Alejandro, gracias.
Entonces, de igual manera, pues todas las dudas, las inquietudes, las estamos tratando en el desarrollo de la fase, ¿no? En esta oportunidad, la ingeniera Olga Lucila tiene la mayor cantidad de grupos asignados como tutor apoyo. Yo estoy de director y tutor apoyo de pocos grupos, pero eso no quiere decir que no me puedan abordar. Estoy en la atención a Skype los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7, lunes, miércoles y jueves de 5 a 7, o por la mensajería interna también nos podemos comunicar, y con mucho gusto pues también se realiza el acompañamiento en estas dudas, inquietudes sobre el desarrollo de la actividad. Así es que pues también estaré haciendo como ese acompañamiento. Si tienen alguna inquietud, la ingeniera Olga Lucila, ella tiene su atención a Skype todos los días de 4 a 5, de lunes a viernes, y el sábado de 9 a 10. Y también con ella pueden concertar un espacio diferente en que les pueda asesorar, y también pueden con ella a través de la mensajería interna si de pronto no les queda pues facilidad de conectarse en los horarios que ella tiene todos los días. Va a comer todas estas con leche. Listo, bueno, entonces, no siendo más, pues damos por finalizada la reunión. Voy a dejar de grabar y seguimos en contacto. La idea es que les vaya muy bien en esta actividad colaborativa y en general en el curso. Entonces, pues